Mi nombre es Paola Bautista de Alemán. Un saludo muy especial a todas las personas que me están escuchando y mi agradecimiento con la Embajada de Alemania en Venezuela, que me ha invitado a ser parte de esta iniciativa que busca animar a la reflexión a propósito del 30º aniversario de la reunificación de ese país. Se me ha pedido una reflexión sobre un término que no tiene traducción al castellano. Se trata de la palabra Aufarbeitung. Esta palabra refiere fundamentalmente a la gestión del pasado, refiere a el trabajo de recopilar, de analizar, de procesar, de reflexionar sobre episodios pasados que de alguna manera pudieron afectar el alma de una nación, que pudieron marcar una diferencia en la memoria histórica para poder construir puentes de transformación democrática hacia el futuro. Eso es lo que significa Aufarbeitung. Es una palabra que para la Venezuela de hoy es muy útil, es necesaria, porque eventualmente superaremos este episodio que ha estado marcado por la violación de derechos humanos y que debe abrir puertas a un nuevo sistema de libertades. Cuando se me pide reflexionar sobre la reunificación de Alemania, se me ocurren tres ideas que creo que pueden sintonizar con nuestro país el día de hoy. Son tres ideas que recojo de mi experiencia académica y del tiempo que viví en ese país. La primera idea es sobre el carácter imprevisible del cambio político. Cuando uno lee los testimonios de personas que vivían en la RDA o en Alemania, nos damos cuenta que la caída del muro de Berlín fue un episodio absolutamente imprevisible. En la ciencia política se dice que fue el viernes negro de la ciencia política, porque no se podía advertir que en poco tiempo, incluso de la noche a la mañana, se abrirían las puertas, caería el muro y Alemania tendría frente a sí una perspectiva de unidad y unos grandes desafíos para reparar, en el término Aufarbeitung, reparar todo lo que habían vivido en las décadas anteriores. Ese carácter imprevisible del carácter político nos invita a los venezolanos a incluir en el análisis político, bien sea científico o personal, aquellas cosas que probablemente no podemos ver, pero que no quiere decir que no existan. Y bueno, si los alemanes no pudieron predecir la caída del muro, muy probablemente nosotros hay muchísimas cosas que están en la realidad y que por distintos motivos que no vienen al caso, pues no podemos advertir. Entonces, el primer punto que creo que es muy importante para nosotros los venezolanos es el carácter imprevisible del cambio político. Eso también acá en Venezuela, en nuestra historia reciente, también lo tenemos, en nuestra historia política. De hecho, el 23 de enero es famosa la frase de Rafael Caldera cuando dice parece un sueño, porque fue absolutamente inesperado. El segundo aspecto es sobre los desafíos que tuvo que enfrentar Alemania en la reunificación. Después de este entusiasmo y de esta alegría que seguramente ustedes han visto en las tomas de video de ese momento, de las familias abrazándose, de las personas destruyendo el muro, que al final era crear puentes entre un mismo país, detrás de eso hubo enormes desafíos de distinta índole, desafíos de índole económico, desafíos de índole político, a nivel de representación, desafíos de índole social. Pues cuando uno analiza todos estos desafíos, uno se da cuenta que el primer desafío y el desafío más difícil y de largo aliento es el desafío humano y el desafío cultural. Después de tantos años de sistema comunista, quienes vivieron en ese sistema experimentan graves limitaciones humanas para reintegrarse en el mercado laboral, en una sociedad de libertades, en una sociedad sin miedo. Y la verdad es que yo me atrevería a decir que ese es el principal desafío que enfrentaremos los venezolanos cuando encontremos, ¿no?, la solución a estos graves problemas
que nosotros estamos viviendo cuando irrumpa la libertad y cuando nos veamos en la noble tarea de recomponer a un alma sufriente que es el alma de nuestro país. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes es sobre la capacidad de regeneración del corazón humano. Cuando uno observa lo que es Alemania hoy en día, que es una gran potencia, quizás la primera potencia de Europa y la potencia más importante de Occidente, encontramos a un país profundamente resiliente, que ha sido capaz de superar graves heridas, que ha sido capaz de superar episodios realmente difíciles y crear caminos de solidaridad interna y de solidaridad externa que contenga el avance de propuestas no democráticas. En ese sentido, cuando uno visita lo que fue la RDA, uno se da cuenta que aquellas calles o aquellos edificios donde quizás operaba la Stasi o donde operaban cuerpos de seguridad del Estado encargados de atacar y reprimir la conciencia de los ciudadanos, el día de hoy son museos, el día de hoy son jardines, el día de hoy pertenece al recuerdo de una sociedad que encontró caminos para decir nunca más. De modo que esas tres cosas me parece que son muy interesantes para nosotros los venezolanos el día de hoy. Primero, el carácter imprevisible del cambio político, aquello que está ahí pero no podemos ver. Segundo, la identificación del desafío cultural y humano como la prioridad una vez que se concreta el cambio político. Y el tercero es motivo de gran esperanza, y es que el corazón humano tiene inmensa capacidad de regeneración y después de la tormenta siempre hay espacio para la calma. Muchísimas gracias de nuevo a la Embajada de Alemania por esta gran oportunidad. Mis felicitaciones para ese gran país que es ejemplo de superación, es ejemplo de reflexión y de gestión recta, justa y honesta de un pasado que no se repetirá. Un abrazo.